algunos minutos, unas horas antes de este recital que están ustedes ahora mismo presenciando, acumula sobre sí el indiscutible honor de ser la primera mujer que ha sido elegida, y por unanimidad, como debe de ser, académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando. Precisamente en su discurso de toma de posesión del que fue el sillón, primero de Nicanor Zabaleta y antes aún de Jesús de Monasterio, decía Teresa Berganza allí unas palabras que era una cita en realidad de Giacomo Lauri Volpi, en las que decía: el cantante está en pugna permanente con la materia vibrante de su voz, de la que está obligado a extraer la quinta esencia de la idea musical. Eso citaba Teresa Berganza y a continuación ella misma añadía: este ha sido, y es, y será el lema artístico de mi vida. Me gustaría empezar estas palabras, pues bueno, recordando esas otras de Lauri Volpi y pidiéndote que glosases, siquiera mínimamente, pues lo que aquí se dice. Sí, bueno, dicho de otra forma, mi voz es, yo diría, la parte más importante de mi vida. Es lo que más quiero, es lo que más satisfacciones me da y es la que me hace más sufrir también. Porque la más mínima cosa que pueda pasar por mi cuerpo pasa por mi voz. Los estados de ánimo, los estados emocionales. Entonces, sí, yo vivo con mi voz, para mi voz y a través de mi voz. La cuido, la mimo, hago todo lo posible por no maltratarla. Y, bueno, sobre todo es, creo, la parte más importante de mi vida, de mi ser. Para mantener la voz en el adecuado grado de rendimiento es esencial poseer una técnica tan extremadamente refinada y depurada como es la suya. En alguna ocasión, citando, pues yo que sé, a Glenn Gould, a Caruso, usted ha dicho repetidamente aquello de que se canta no con la voz, en cuya exaltación ahora mismo se recreaba, sino con el cerebro. Me gustaría también que me ampliase esta frase. Sí, bueno, el cerebro es el que da todas las órdenes al ser humano, a todo lo que hacemos, y también da las órdenes para poder cantar, pero hay que tener una técnica de base. Mi técnica creo que está muy apoyada en la respiración, como todas las técnicas de todos los cantantes, y bueno, a veces el cerebro nos juega malas pasadas. Y a mí lo que me ocurre es que, bueno, soy una persona quizás un poco, no frágil mentalmente, pero frágil físicamente. Entonces, por muchas órdenes que me dé el cerebro para decir canta así, de esta forma, si hay alguna fragilidad en mi voz, no sé, por un catarro, por un cansancio físico, por cualquier pequeña enfermedad que para otra persona no supone nada, para mí supone bastante. Pero sí, siempre está ahí la fuerza del cerebro, que es el que da las órdenes para emitir los sonidos. Sin técnica, desde luego, no hay ni belleza, ni hay, por supuesto, tampoco emoción. Pero muchas veces se ha dicho de usted que canta y parece que no costase ningún trabajo, que la voz fluyese de manera natural. Sí, esto lo hemos leído muchas veces, sobre todo la crítica francesa, que la adora. Sí, y los alemanes. Los alemanes han dicho, no sabemos si es que tiene la técnica más perfecta o es que canta tan natural que es así, desde que he nacido. No, yo canto con una técnica, tengo una voz, y creo que hay voces muy bonitas, muy hermosas, pero cuando no tienen técnica, cuando no hay una técnica para mantener esa voz, se nota y se siente. Y sobre todo se nota a través de los años. Por cierto, a través de los años, y ya que estamos inaugurando el Teatro Real, supongo que para usted esto tiene una significación especial, porque, y esto también lo ha contado usted repetidamente, su afición filarmónica y el solfeo le viene a través de su padre, y su padre se aficionó a la ópera precisamente cuando hacía la mili, porque en este teatro le regalaban entradas para el paraíso o algo así. Así, exactamente así. Pero son unos recuerdos, no sé, emocionalmente para mí es cantar en el Teatro Real como teatro de ópera, porque ya había cantado como sala de conciertos. Pues es un momento muy importante en mi vida.
Yo he nacido aquí al lado, en la calle San Isidro. Estos son mis barrios. Yo jugaba en esta plaza. Venía con mi padre a jugar en esta plaza. Y mi padre me contaba cómo venía él cuando estaba haciendo el servicio militar, cómo venía a oír las óperas. Le mandaba naturalmente al gallinero. Y entonces él me contaba y me decía, me acuerdo cuando oímos Lohengrin. Entonces, esa criatura pequeña que era yo, que no sé, que tendría 6, 7 años, que estaba saltando a la comba y corriendo por aquí, por la Plaza de Oriente, pues él me hacía sentir aquel Lohengrin que él había... Él me lo contaba como si fuera un cuento. Y bueno, pues él había oído Lohengrin, había oído Bohème, había oído Traviatas, me hablaba de cantantes que ahora, con más conocimiento, pues me doy cuenta quién eran. Entonces, pues no lo sabía, pero es muy emocionante verme ahora dentro de este teatro, después de tantos años, convertido en el Teatro Real, en ópera, cuando yo oí hablar de él cuando tenía 6 años en esa Plaza de Oriente jugando, y lo oía saltando a la comba. De una manera mítica, y ahora forma usted parte de esa Y lo mitología. oía de una manera mítica y nunca, jamás. Entonces no pensé que yo podía ni siquiera entrar a este teatro. Bueno, pues ahora que está usted en él, y ya que hablamos de mitos y de sus grandes amores, el caso de su padre, me gustaría preguntarle por los otros 3 grandes amores de su vida, aunque naturalmente en su vida hay muchos amores filarmónicos, pero que son Mozart, Rossini y Bizet. Me gustaría que tuviese un recuerdo para cada uno de ellos, que además están representados en el programa de hoy. Sí. Mozart fue mi primera pasión en el canto, puesto que la primera aria que aprendí cuando empecé a aprender canto fue el Voi che sapete de las bodas de Fígaro, el querubino. Que luego usted ha convertido en absolutamente inmejorable, porque claro, su querubino es el querubino de los querubinos, permítame decírselo. Eso dicen. Y entonces, bueno, ¿qué ha sido mi amor por Mozart? Ha sido que la música de Mozart se adaptaba también a mi voz, a mi forma de cantar, al color de la voz, al estilo, que por fuerza tenía que amarle con pasión. ¿Qué pasó con Rossini? Pues exactamente lo mismo. Rossini pedía unas agilidades, un color de voz, pues no sé, con un color redondo para hacer esas agilidades. Y yo tenía ese color y tenía esas agilidades. Esas agilidades no las tenía. Esas agilidades son parte de la técnica de canto. Menudo favor le ha hecho usted a Rossini, dicho sea de paso. Sí, porque yo he oído bastantes discos, esos discos antiguos que oímos, donde verdaderamente las agilidades de Rossini no se oyen. Claro que no. Se oyen, hay unas subidas y unas bajadas, pero no... Yo creo que a Rossini le hubiera encantado conocerme. A mí me hubiera encantado conocer a Rossini, porque pienso que hubiera escrito, como se hacía en la época, óperas para mí. Y no que yo ya me he encontrado con las óperas escritas y las he tenido que cantar. Bueno, pues naturalmente no he cantado suyas. Nada más que las que me iban bien a mi voz. Y Bizet, pues fue el Carmen, la pasión de querer interpretar a esa gitana, a esa mujer, y de quererla interpretar quizás de otra forma de como yo la había visto y oído. Por lo tanto, no tuve que hacer nada más que coger la partitura de Bizet, leer bastante, me rimé, leer mucho el texto, mucho, entrar mucho dentro del texto, porque, bueno, la ópera es música con palabra, no es solo música, sino serían vocalizaciones. Entonces leí muchísimo, me rimé, entré mucho en el personaje y, bueno, y me apasionó lo que no, es lo único que puede ocurrir, que apasione un personaje como Carmen. Que la ha convertido usted también en otra Carmen nueva, diferente y también inolvidable, porque está llena de refinamiento y al mismo tiempo de picardía, pero es una Carmen que antes de 1977 seguro que nadie la imaginaba así. Seguramente, porque son Cármenes siempre más desgarradas, más vulgares. Y yo creo que la mujer gitana y gitana española, no sé, es una mujer como muy
muy encerrada en sí misma. Y esta Carmen que he hecho yo no he hecho nada de especial en esta Carmen, no he hecho más que sé leer música y he leído muy bien esa partitura y creo que he sido fiel a ella. Como en todo lo que usted trabaja, por ejemplo, ya sería lo último de estas palabras, que es referirnos a la zarzuela, con la que concluye precisamente el recital de hoy y que también, permítame decirlo, la ha elevado usted pues a niveles de musicalidad verdaderamente poco comunes. Sí, porque creo que la zarzuela... las primeras cosas que usted hizo en la época de Argenta. Sí, tiene todos esos discos, estos discos que hice con Argenta cuando yo era muy joven y que incluso no había empezado a estudiar canto. Cantaba porque tenía una voz y Argenta me escogió para hacer los primeros papeles, luego ya sí. La sacó del coro de los cantores de Madrid, me sacó, ¿no?, del coro. Sí, un día me sacó además como muy brutalmente, de un día a otro me dijo: te tienes que aprender este papel porque la mezzosoprano está enferma y lo tienes que terminar tú. Y creo que hay por ahí una zarzuela que estaba empezada con otra mezzosoprano y terminada por mí. Entonces a la zarzuela hay que darle su importancia y su categoría y su nivel. Yo la he llevado por todo el mundo, incluso he llegado a cantarla con una orquesta china, que me costó muchísimo explicarles lo que era un chotis, porque o iban muy deprisa o iban muy despacio. Y entonces le cogí al director y le dije: venga, muy cerca de mí, agárreme y a ver cómo marca usted este ritmo en un cuadrado así. En un ladrillo. Y el chino lo bailó. Y entonces, después de darse cuenta que sí, que no se podía uno mover del ladrillo, el ritmo salió perfectamente. Y hace poco he cantado, que fue increíble, con una orquesta rusa y un director sueco. Y entonces explicarle todas esas nuances que tiene la zarzuela, de interpretación, de tener que respirar en un momento, de un ay de los nuestros, que eso solo lo sabemos decir nosotros. Es muy difícil, pero llegaron a hacerlo muy bien. Sí, yo llevo la zarzuela siempre, como llevo la música española. Creo que tenemos los españoles la obligación de llevarla, puesto que los otros no lo llevan. Teresa Berganza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado estas opiniones pues tan profundamente relevantes, porque lo son ya de suyo, pero más aún por proceder del más ilustre miembro de la docta Casa de Bellas Artes. Gracias.